salen cuadros técnicos. ¿Quiénes y cómo los reemplazarán? La lucha contra la pobreza debe estar en manos competentes. La política social no es asistencialismo. No debe volver el clientelismo y el uso político de programas. Norma es antropóloga, perdón. Y así tenemos también que en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Otro botín de Perú Libre, secretario general, o sea, la alta dirección, ¿no? Loli Wider Herrera. ¿Quién? ¿Cuál es su mérito? A ver, adivine. Haber sido abogado de la madre de Cerrón. Así. Jefe de gabinete de asesores del MINEM, David Fernando Caballero. Dueño y presidente de Radio Disco, conocida como Latina. Iván La Negra, secretario general de Transparencia con nosotros, porque hoy se ha podido conocer una ley que podría ser, digamos, el freno a este desenfreno, ¿no? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta ley que promueve la idoneidad de candidatos a cargos públicos, donde además se pide que los poderes ejecutivo y legislativo puedan, con sus designaciones, responder a los intereses de la ciudadanía, podrá detener esta estampida de serronistas, amigos, cercanos, aportantes, exaportantes. No existe la meritocracia para Perú Libre, perdón, lo digo contundentemente por lo que estamos viendo y por lo que hemos visto del señor Valdemar Cerrón. ¿Esta ley puede ser un freno, un tope? A ver, cuando uno piensa en la facultad que tiene el presidente y los ministros para designar a altos funcionarios, uno entiende en una democracia que eso se hace al servicio de los ciudadanos, no al servicio de el que nombra ni al servicio del partido que representa. Bueno, lo que está pasando es lo segundo, claramente. Exactamente. Entonces, nosotros designamos un funcionario porque pensamos que esa persona va a servir a la nación. No porque va a servir al gobierno. No, se va a servir de la nación. Lo cual es terrible, ¿no? Porque va en contra de un fundamento de un servicio democrático. Lo segundo es que, aunque es cierto que en el pasado también hemos visto situaciones de personas no idóneas ocupando puestos públicos, algo que sí me sorprende, no soy tan mayor, creo, todavía, pero en mi memoria nunca he visto que de una manera tan abierta se diga que los mínimos de idoneidad no importan. Eso es creo que lo más digamos frustrante, ¿no? Porque siempre ha habido un esfuerzo, por lo menos de asegurar un mínimo de idoneidad en las posiciones públicas, y parece que eso ahora ni siquiera se respeta, ¿no? O sea, ni el carnetazo aprista de los 80s. Bueno, eso además hay que recordar, solía pues llenar a muchas personas militantes en los puestos de menor rango, ¿no? Pero incluso en los puestos de alto rango había un mayor cuidado, ¿no? Puede ser del partido, sin duda. Ojo, también eso hay que decirlo, ¿no? No es un problema de que sea del partido. No. Puede ser de cualquier partido. El problema es que no sea idóneo. Entonces, incluso en esos altos puestos se buscaba que la persona tuviera un mínimo de idoneidad. Eso no aseguraba, desde luego, que la gestión fuera la mejor del mundo, pero sí garantizaba al menos que había un mínimo de responsabilidad en los nombrados. Una ley puede ser un freno a esto. Si me preguntaran a mí, en otras circunstancias, yo diría, busquemos una reforma más amplia, más integral del servicio público, garanticemos que existan mejores condiciones y reglas, pero en este contexto, lamentablemente, creo que es inevitable que una ley ponga mayores exigencias, por lo menos que las exigencias que antes eran lo razonable y que no se requería ninguna ley para hacerlo, ¿okay? Esas exigencias se coloquen ahora en blanco y negro y sean obligatorias. Ojalá. Es lamentable porque es algo que no es casi de sentido común, ¿no? Pero parece que ese sentido no está presente ahora. Así es. Iván, permítenos escuchar a los anunciantes de RPP, también los titulares de la media hora, pero tenemos todavía
mucho más que conversar porque, como bien dices, no es que en un puestito no le han regalado la chamba a uno, no, los están poniendo de ministros. El ministro de Energía y Minas, investigado por falsificación de documentos y aceptación indebida del cargo. Sexto juzgado de investigación preparatoria lo procesa junto a otros 39 exfuncionarios del gobierno regional. ¿De qué gobierno regional? Del único, pues, el de Junín, donde han entrado todos los que estuvieron ahí, incluido Condori, ¿no? Condori estuvo 6 días. Piense esto, Condori 6 días en la Dirección Regional de Salud, Junín. No pudo. La Contraloría le dijo, usted no está capacitado. En Junín. ¿Y cómo va a estar capacitado entonces para dirigir la salud pública del Perú? Si tuvo solo 6 días en Junín y la Contraloría le dijo, señor, usted se va. ¿Qué es esto? Las 12:30. 36, esto es La Rotativa del Aire. Hoy es martes 15 de febrero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los voy a acompañar hasta las 2 de esta tarde por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, a propósito de esta ley de idoneidad de candidatos a cargos públicos promulgada. ¿Qué significa? Que podría ser el tapón a la estampida de personajes vinculados a el serronismo que están entrando al Estado como si fuese una agencia de empleos, sin medir la idoneidad, sin medir la meritocracia. ¡Chao meritocracia! Eso ha quedado absolutamente claro después de nuestro diálogo anoche con Valdemar Cerrón. No importa si el señor Condori vendía agüita recimada, no importa si solo 6 meses en el cargo, no importa y no importa y no importa. Con tal de que esté el partido en el poder, lo demás es ilusión. Nos quedaron algunas preguntas pendientes para Iván Lanegra, que está con nosotros, porque el ministro de Energía y Minas, por ejemplo, que les comentaba hace un momento, Iván hacía la comparación entre, yo le planteé, le dije, ¿y el carnetazo aprista de los 80? Bueno, por lo menos ahí los que designaban de ministros tenían cierta idoneidad, pues tenían cierta trayectoria política, tenían estudios. Hacía. Y claro, quizá los funcionarios de mando bajo, ¿no?, les daban una chamba, lo cual no quiere decir que haya estado bien. Pero lo de ahora ya es una vergüenza, un descaro. No hay filtro alguno. Entonces, por ejemplo, Iván, que esté el ministro de Energía y Minas investigado por falsificación de documentos, aceptación indebida del cargo, procesado, investigado por el juzgado de investigación preparatoria junto a otros 39 exfuncionarios del gobierno regional de Junín. Este nivel de descaro, ¿no? No solo para nombrarlo, no solo para proponerlo, sino para defenderlo. El presidente ayer los ha defendido a todos, a Gavidia, que tiene una acusación por violencia familiar. No tengo ya espacio para decir la cantidad de nombres y la cantidad de antecedentes, es una cosa de locos. ¿Esta ley puede parar eso? Puede ayudarnos, ¿no? Esta ley va de los viceministros y otros funcionarios de alto nivel, ¿no? Digamos, viceministros hacia abajo. Exactamente, sí. Pero ojo que hay otra norma que también han propuesto en el Congreso que sí toca a los ministros de Estado. Y también a los viceministros, pero también a los ministros, y los obliga a que toda la información sobre sus antecedentes sea parte de una declaración jurada que se entrega antes de asumir el cargo, que se publica en la resolución, ¿no? Junto con el nombramiento. Y claro, eso, digamos, va a obligar, digamos, de alguna manera, ¿no?, a decir todo bajo responsabilidad, no porque es una declaración jurada, se puede cometer un delito si se falsea la información que está ahí contenida. Entonces hay varias herramientas que pueden ayudar. Como digo, eso es lo mínimo, porque en realidad uno, si ya quisiera, digamos, ¿no?, mirar lo que es lo mejor para el país, digamos, dentro de los que son idóneos, la calidad de buscar lo mejor disponible, ¿no? Digamos, eso es un piso, ¿no? Digamos, y ya estamos en ese punto, ¿no? La otra cosa que quisiera decir, en defensa de los funcionarios regionales, quisiera eso decirlo ya con mucha fuerza, que yo conozco mucha gente de funcionarios regionales y locales que son personas idóneas. Ojo, entonces, claro, ese tema de que, no, ahora estamos mirando las regiones, y en las regiones, así es, pues, ¿no? No es así, no es cierto.
Hay muchos funcionarios regionales, municipales, buenos, sin cuestionamientos, que cumplen su labor con dedicación y que tranquilamente podrían ser buenos ministros. Por supuesto, y no solamente en los gobiernos regionales, quizá también, no, estoy seguro, lo sé, en los gobiernos locales, en el mismo Estado, pero los están sacando, pues, ¿no? En el aparato estatal. Entonces, claro, no es el problema las regiones. El problema es que uno revisa el gobierno regional de Junín, ¿no? Y para empezar, casi todos provienen de ahí. Y luego revisamos no solamente la coincidencia de Junín, entonces tú dices, ah, por ahí viene Cerrón. Pero de ahí revisas sus antecedentes, madre mía, qué investigado, qué corrupción. Entonces el fondo de la cuestión no es ni el partido ni la región. Exactamente. Todo eso más bien deteriora el hecho de designar a un cuadro de algún partido. Ese más bien es el punto, ¿no? Es cierto, porque además quisiera decir algo, porque eso me toca personalmente. Yo he sido 2 años gerente regional del gobierno regional de Junín. Mucha gente no lo sabe, pero yo en el 2007 y el 2008 fui gerente regional del gobierno regional de Junín, gerente ambiental. 2 años. Pero eran otros tiempos, pues. Y digamos, yo no tengo ningún tipo de acusación, ni cuestionamiento, ni nada de mi paso por el gobierno regional. Y también iba por Perené, iba por Satí, por Chanchamayo, por Junín, por La Oroya, caminaba, recorría los lugares, y eso no es ninguna cosa extraordinaria. Eso es algo que debería ser la normalidad de los funcionarios públicos. Entonces, me parece que se están usando además argumentos para tratar de demostrar de que esos elementos por sí solo son idóneos. Y lo idóneo es tener las características personales para cumplir con una función pública, ¿no? De manera adecuada. Y por ejemplo, en el caso del ministro de Salud, que es otro caso muy evidente, él no tiene esas capacidades. Es muy evidente. Creo que lo que estamos advirtiendo, Iván, es que el problema no es que venga de un partido. El problema no es que venga de un gobierno regional. El problema son sus antecedentes, pero el problema es Cerrón. Porque resulta que, mira, simplemente ponemos a revisar desde que comenzó el gobierno y lo que propuso, de ahí se distanció, ¿no? Y empezaba a atacar. El presidente ahora, según algunos testigos, incluso fuentes, ¿no? Directas e indirectas, dicen, el presidente está asustado con que lo vaquen. Entonces viene Cerrón y le dice, acá tengo, ¿no? Abre su chaqueta como si, ¿no? Acá están todas las tarjetas. Resulta que todo lo que propone Cerrón, todo mal. Ese parece ser el problema, ¿o me equivoco? Una de las cosas que uno se pregunta es por qué se defiende de una manera tan poco, digamos, honorable, ¿verdad? Porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? La presencia de un funcionario de esta naturaleza en el gobierno. Y quizá una hipótesis es que es lo mejor que tiene. Lo mejor es un eufemismo, digamos. Entonces, claro, digamos, si esto es lo mejor, atrás, ¿no? Entonces, digamos, eso tampoco es ninguna sorpresa, digamos, la precariedad de las organizaciones políticas en el Perú es conocida, ¿no? Pero me parece que en este caso está quedando muy en evidencia la precariedad del partido que está en el gobierno. Y mal hace el presidente en designarlos, porque finalmente él, con su firma, consiente estas cosas. Con su firma él ha permitido, y no solo su firma, sino que él ha decidido apostar por todo por esta gente y los defiende en plazas públicas como ayer, en actividades públicas sin ningún problema. Defiende al ministro de Energía y Minas, defiende al ministro de Defensa, defiende al ministro de Salud, defiende a todos los que tienen, defiende a Silva, 4 veces designado, y lo mantiene allí y lo defiende. Y el otro problema es que hay pues vasos comunicantes entre ciertas mafias que han logrado penetrar el Congreso, transporte, educación, con el Ejecutivo. Sí. Y ahí es donde se han encontrado. Y eso es muy evidente, ¿no? Muy evidente. Es muy evidente que hay coincidencias ahí, que es lo que explica que algo... Mira, en cualquier lugar del mundo, un reportaje como el que se pasó el domingo
donde se mostraba que directamente el despacho del ministro era usado como un lugar para vender o para ofrecer puestos de trabajo, eso era la institución inmediata del ministro, ¿no? Por responsabilidad política, independientemente del tema de las cuestiones penales, ¿no? Te hubiera salido inmediatamente. O sea, tenías al presidente enviando un comunicado diciendo el ministro ha sido en este momento pedido su renuncia y todos los funcionarios van a ser investigados, ¿no? Así es. Pero ni eso ocurre en el gobierno ni tampoco en el Congreso. Iván Lanegre, secretario de Transparencia, ya ha estado con nosotros. Gracias, Iván, como siempre un gusto, que tengas muy buenas tardes. Hasta pronto, Jaime, hasta pronto. La del estribo. El ministro de Salud en el Congreso insiste en darle crédito al agua racimada ante la Comisión de Salud del Congreso. Entré a Google, investigué. Es un tipo de agua que puede ingresar con mayor facilidad a través de la membrana celular. Llamen a los chistosos, por favor. Ya venimos.